Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar cómo operan los números complejos dentro de los circuitos eléctricos, ¿sí? En un video anterior se explicó cómo resolver algunos ejercicios, pero donde básicamente habían cargas, lo que son resistivas. Pero en este de acá se va a explicar cómo vamos a operar nosotros cuando existen cargas pasivas diferentes, ¿no? En este caso podemos tener cargas resistivas, cargas inductivas y también cargas capacitivas. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, este tipo de problemas, necesitamos nosotros trabajar con fasores. Pero antes de trabajar con fasores, necesitamos entender qué son los números complejos, ¿sí? Entonces, en este video, primeramente vamos a explicar qué cosas son los números complejos y de ahí vamos a partir. Muy bien, para eso primero tenemos que entender qué es un número complejo, ¿sí? Entonces, un número complejo consta, digamos, tiene dos formas de representarse, ¿sí? Entonces acá vamos a anotar, vamos a hablar de lo que es números complejos, ¿sí? Números, se van poniendo, números complejos, perfecto. Y en este video vamos a explicar entonces en qué consta, qué partes tiene y cuáles son sus formas de representarse, ¿sí? Entonces tenemos la forma de representar la número uno, sabemos, como ya se revisó en algún otro momento, que es la forma rectangular, ¿sí? Entonces los números complejos se pueden, digamos, mostrar en su primera forma, que es la forma rectangular. Ahora, por qué se conoce como forma rectangular? Porque va a tener, digamos, dos participantes, ¿no? Dos integrantes dentro de su ecuación. Y eso lo vamos a ver acá. Vamos a tener acá su forma, digamos, que va a ser z, que va a ser igual a x más j, y. Perfecto. Ahora, esta es la forma de expresión de un número complejo en su forma rectangular. Ahora, ¿qué es cada uno de estos componentes? Z viene a ser el número complejo en sí. O sea, como a todo esto nosotros le llamamos número complejo. Entonces, Z vendrá a ser el número complejo, ¿no? Z. Perfecto. X vendrá a ser la parte real del número complejo. O sea, todo esto es el número complejo y tiene dos partes internas, ¿no? Uno va a ser una parte real y la otra parte va a ser la parte imaginaria. La parte real se va a graficar en el eje de las abscisas y la parte imaginaria se va a graficar, digamos, o se va a ubicar en el lado de las ordenadas, ¿no? Dentro del cuadrante. Entonces acá lo colocamos, ¿no? X va a ser la parte real del número imaginario. Vamos a colocar acá la parte real, ¿sí? La parte real. Y va a ser, digamos, la parte imaginaria. Imaginaria. Perfecto. Esto es lo primero que debemos conocer. Un número complejo se puede expresar de forma rectangular y digamos sus componentes son, ¿no? El z, que va a ser el número complejo en sí, x, que va a ser la parte real del número complejo, y la parte imaginaria, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver más adelante. Otra forma de expresar de un número complejo es expresarlo en su forma polar, ¿sí? Entonces acá vamos a escribir también, ¿no? La otra forma de representar esto es en su forma polar. Polar. Perfecto. ¿Qué significa representar un número complejo en su forma polar? Entonces, la forma de representar es la siguiente. Vamos a ver que el número complejo, o sea, z, va a ser igual a r con un ángulo, digamos, phi. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que decir acá, ¿no? X más jy. Perfecto. Esta es la forma, digamos, de representar la forma polar, esta primera parte, que viene a ser lo mismo que la que tenemos acá, solo que es otra forma, ¿no? Este es R, por si acaso. Entonces, si yo quiero, si yo quiero identificar acá sus componentes, tendremos acá, ¿no? R
vendrá a ser, digamos, la magnitud o resultante, y phi vendrá a ser el ángulo, ¿no? Podríamos llamar también o la fase, ¿no? O la fase. Perfecto, entonces, las dos formas de presentar serán, ¿no? La forma rectangular y la forma polar. La forma polar va a tener, digamos, esta forma que es básicamente z igual a r con su ángulo, y la forma rectangular las dos componentes, ¿no? Tanto del eje y con el eje x. Perfecto. Y la otra forma es la forma exponencial, ¿no? Que esa no lo vamos a mencionar porque no lo vamos a utilizar. Ahora, cuando me dan las ecuaciones en forma rectangular, yo lo puedo pasar a polar. Y cuando me dan en polar los valores, yo puedo pasarlo a forma rectangular. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de ecuación o del tipo del problema que vamos a resolver. No siempre va a ser necesario pues hacer, digamos, las conversiones, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Ahora, entonces, para resolver eso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pasar, por ejemplo, un número complejo de forma polar a forma rectangular y viceversa? Entonces, cuando a mí me dan el número, digamos, en forma rectangular, para yo pasarlo a forma polar, voy a hacer lo siguiente. Primero, si estoy en forma rectangular, debo encontrar este valor de R para pasarlo a forma polar. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. R va a ser igual a una función. Y para eso, lo primero que debo recordar es lo siguiente. Y aquí lo vamos a hacer de otro color. Lo primero que debo recordar es que este número complejo se puede graficar en un plano cartesiano. Vamos a hacerlo acá. Tenemos este plano cartesiano, ahí está, que es este, donde tenemos el eje X y tenemos el eje Y, que va a ser básicamente J, o el lado de los números imaginarios. Entonces, vamos a representar de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿no? Si queremos graficar X y Y, primero graficamos acá, ¿no? De pronto en este lado está X porque está con símbolo positivo, y luego tenemos el símbolo, el ubicar, digamos, el valor de Y. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Proyectamos, digamos, esta línea. Perfecto, tenemos esta línea. Y tenemos, digamos, el valor resultante, ¿no? Este básicamente será nuestro valor R y este será nuestro valor Y. Y toda esta parte de acá, digamos, va a ser nuestro valor X. Perfecto. Y obviamente entre ellos, entre R y entre X, se va a formar, digamos, un ángulo de desfase que llamamos phi. Entonces, ¿cómo yo hago para pasar de esta función rectangular hacia la forma polar? Entonces, las ecuaciones son las siguientes, ¿no? Para pasar a forma polar, primero tengo que hallar este valor que se llama R. R viene dada por la siguiente función. Será la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Esa es la forma para encontrar R. Entonces solamente me faltaría encontrar el ángulo. Perfecto. Entonces el ángulo, o sea, phi, será igual al arco tangente de y sobre x. De y sobre x. Perfecto, entonces ya tengo mis dos fórmulas, ¿no? Una para encontrar el valor del r y la otra para encontrar el ángulo de fase que existe, ¿no? En este lado. Entonces, de esa forma yo puedo pasar de rectangular a polar. Entonces, ¿de dónde sale este arcotangente de y? Porque aquí por trigonometría sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que la tangente de phi es igual a ¿qué? Será al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, a y sobre x. Y por trigonometría también sabemos, ¿no? Que si queremos saber el ángulo, entonces simplemente será esta fórmula inversa, ¿no? Será el arco tangente de y sobre x. Perfecto. Entonces hasta ahí, digamos, lo que hemos hecho es, digamos, analizar la forma rectangular. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago para pasar de la forma polar a la forma rectangular? ¿Cómo hacemos eso? Bien sencillo también, ¿no? Si yo tengo estos valores, entonces yo necesito saber cuánto vale x
y cuánto vale Y. Estos dos valores yo necesito saber. Entonces, para eso yo coloco acá, digamos, mis fórmulas y digo, yo necesito saber cuánto vale X y también necesito saber cuánto vale Y. Perfecto. Entonces, la función va a ser de la siguiente forma. X será igual a R por el coseno de phi. En este caso será X será igual a R por el coseno de phi. Y Y será igual a R por el seno de phi. Perfecto. Con esa forma, digamos, haciendo lo siguiente, ya hemos encontrado los dos componentes que son para llevarlo a mi forma polar, ¿no? Eso quiere decir que nuestro valor z finalmente quedará de la siguiente forma, ¿no? Será igual a R por el coseno de phi más J por el seno de phi. Perfecto. Entonces, acá ya tenemos, digamos, nuestra función, que es lo mismo que tenemos acá, solo que es en forma polar, y lo hemos pasado a forma rectangular. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente encontrar sus dos componentes. De esa forma, entonces, ya digamos, hemos pasado, ¿no? De rectangular a polar o de polar a rectangular, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Pero aquí hay un dato interesante. Hay cuatro escenarios que se nos va a presentar. Cuatro escenarios que se nos va a presentar y tenemos que saber qué vamos a hacer en esos cuatro escenarios. ¿Cuáles son esos cuatro escenarios? Vamos a graficar acá. Tenemos acá. Vamos a partir en cuatro este último espacio que nos queda. A ver, vamos a volver a aquí a hacer esto. Perfecto. Vamos a partir en cuatro partes la pantalla que nos queda. Más o menos por acá. Perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a partir en cuatro partes esta pantalla que nos queda para poder explicar cuáles son esos cuatro escenarios que se me va a presentar, digamos, en las funciones rectangulares o polares. La primera, el primer momento va a ser el siguiente, o la primera forma. ¿Cuál va a ser? Esta. Una ecuación donde va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Z igual a X más JY. Perfecto. Si yo quiero graficar esta ecuación, ¿cómo sería? Lo que debo recordar es que en esta ecuación estos elementos tienen un símbolo. Por ejemplo, este X, ¿qué símbolo tiene? Tiene un símbolo positivo, aunque no lo veamos. Este Y tiene este símbolo también positivo. Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer acá, y ese es el primer escenario que se me va a presentar, es el siguiente. Entonces, X estará, digamos, en el lado positivo. Por lo tanto, yo lo voy a graficar acá, ¿no? X. Y Y también en el lado positivo. Perfecto. Entonces, Y digamos que va a ir por acá más o menos. Entonces, junto estos dos lugares, estos dos variables para, digamos, encontrar la resultante. Perfecto. Entonces tengo acá, ¿no? Que este será, digamos, nuestro valor de R y este será, digamos, nuestro valor de phi. Perfecto, ¿no? Entonces, este es el primer escenario que nos vamos, digamos, se nos va a presentar, ¿no? Pero hay otro escenario, ¿no? Que también necesitamos conocer. El otro escenario es donde la función cambia, pero de polaridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser z, que va a ser, por ejemplo, igual a menos x más jy. Perfecto. Entonces, jy. Entonces, yo debo graficar entonces menos x más jy. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil, ¿no? Entonces yo voy a trazar acá, por ejemplo, mi gráfico. Ahí está. Y tengo X, ¿en qué lado está? ¿Positivo o negativo? En este caso se encuentra en el lado negativo, entonces menos X será acá, ¿no? Obviamente no lo coloco el símbolo porque se supone que está en el lado negativo. Y Y tiene el símbolo positivo. Perfecto, entonces yo lo que voy a hacer acá, Y irá en este valor, ¿no? Entonces lo que yo hago simplemente pues coloco los símbolos, perdón, los valores
intersecto y ya tengo, digamos, acá eh, nuestro valor resultante, pues que estamos graficando, ¿no? En este caso. Perfecto. Entonces, si nosotros somos cuidadosos, tenemos este gráfico, ¿no? Este gráfico. Perfecto. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué ángulo nosotros vamos a encontrar acá? Recuerden que acá vamos a tener, por ejemplo, un ángulo de desfaz que va a ser, digamos, phi. Sin embargo, el ángulo que nosotros vamos a trabajar no va a ser este, sino va a ser el que toma desde el inicio hasta, digamos, hasta donde se encuentra el ángulo phi. Quiere decir que acá nosotros tendremos este valor. Tendremos aquí otro ángulo que se va a llamar, digamos, teta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros expresar aquí la función, no? Entonces, vamos a tener lo siguiente, que el ángulo, en este caso el ángulo teta, será igual a 180 grados. Vamos a escribirlo acá. ¿Cuánto vale teta? Será 180 grados menos el ángulo phi. ¿Por qué? Porque toda esta media vuelta vale 180, pero yo necesito saber cuánto vale phi. Entonces será, ¿no? 180 menos este ángulo phi. Entonces yo ya tengo el valor de teta, ¿no? Ese es otro dato que debemos tener en cuenta. Y obviamente si yo quiero saber pues el arco tangente, o sea, el ángulo de teta, lo que yo debo hacer acá básicamente es lo siguiente, ¿no? Teta entonces será igual a 180 grados menos 180 grados menos el arco tangente de y sobre x, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos, digamos, el segundo escenario que se nos va a presentar, ¿sí? Entonces, ese es el segundo escenario. El tercer escenario es, digamos, también de la misma forma, pero entonces, en el tercer escenario vamos a tener, por ejemplo, la siguiente expresión. Z, a ver, vamos a escribir acá, Z va a ser, digamos, igual a menos x menos jy. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar acá? Primero, por ejemplo, lo graficamos, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. En este caso, vamos a tener más o menos esta tabla. Menos x se encuentra en el lado negativo. En este caso, x, ¿no? En el lado negativo. Perfecto. Y menos y, obviamente no está para arriba porque son los positivos, sino hacia abajo. Entonces quiere decir que acá tenemos y. Perfecto, ¿no? Entonces si nosotros hacemos, digamos, una proyección de estas líneas, vamos a tener lo siguiente. Perfecto. Y acá, digamos, vamos a tener nuestro valor resultante. Entonces, aquí también vamos a tener un dato. Tenemos acá, digamos, nuestro ángulo phi, ¿sí? Y también tenemos, digamos, todo este ángulo que básicamente se va a llamar teta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo aquí para encontrar, digamos, el ángulo, ¿no? En este caso, recordemos que todo esto vale ¿cuánto? 180. Y phi, ¿cuánto vale? No lo sabemos. Entonces, quiere decir que el ángulo teta será igual a 180 grados más el ángulo phi, o sea, más este ángulo, ¿no? Entonces, sabemos que phi, pues es el arco tangente de el phi, será igual al arco tangente de y sobre x. Por lo tanto, mi ángulo phi será, ¿no? Igual a 180 grados más, ¿cuánto vale phi? El arco tangente, o sea, el a tangente de y sobre x. Eso no cambia, ¿no? Perfecto. Entonces, si yo quiero saber el ángulo teta, o sea, todo este ángulo que va a ser el ángulo de desfaz, será igual a 180 grados más el arco tangente de y sobre x, que sería este valor, ¿no? Perfecto. Y el cuarto escenario que se nos va a presentar es el siguiente. La función será igual, ¿no? A y será igual a x menos jy. Perfecto. Y ahí estamos ya en el cuarto cuadrante, ¿no? En este caso tenemos la siguiente forma. Tenemos esto y tenemos esto. Ahí está.
tenemos la siguiente forma, donde nos dice que X se encuentra en el lado positivo, o sea, aquí, X, y Y en el lado negativo, que decir que aquí está Y, ¿no? Perfecto, entonces si nosotros nuevamente proyectamos estas líneas, vamos a tener lo siguiente. Ahí está, perfecto. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, en esta parte, digamos, se va a formar, digamos, un ángulo, en este caso phi, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para yo encontrar el ángulo que me interesa? Recuerden que a mí el ángulo que me interesa es el que se va, digamos, en sentido antihorario hasta este punto. Ese ángulo lo estoy llamando teta, ¿no? Entonces, teta será igual, acá, teta será igual a en este caso, toda la circunferencia vale 360 grados, ¿no? Entonces será 360 grados el ángulo phi, menos el ángulo phi. Entonces, estos son los cuatro escenarios en los cuales se nos va a presentar, digamos, los fasores. Entonces, ¿para qué nos sirve explicar estas cuatro escenarios que se nos va a presentar? Porque cuando nosotros encontremos, digamos, la ecuación o la forma rectangular de un determinado circuito, me va a pedir en algunos ejercicios dibujar los fasores. Esto significa dibujar los fasores, o sea, pasarlo a un plano y ver, digamos, de forma gráfica esta ecuación, ¿sí? Entonces, espero que con este video se haya entendido la primera parte de lo que es los números complejos. Aquí hemos explicado las dos formas, ¿no? Rectangular, polar, cómo pasar de polar a rectangular y cómo pasar de rectangular a polar. Y aquí hemos explicado cómo hacer el gráfico de los fasores según su ecuación, ¿sí? Entonces vamos a presentar un nuevo video que es el siguiente, donde se va a explicar cómo realizar las operaciones básicas, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir números complejos. Espero les sirva, yo creo que sí. Así que muchas gracias.